Bueno, hola a todos y todas. Vamos a ir terminando con esta demostración de dónde sale la definición de intensidad. Ya estamos en este momento, tenemos estas ecuaciones que hemos ido trabajando en los diferentes videos. En el video 1 vimos de dónde salían o cómo se podían expresar las densidades de energía cinética y potencial, que son las dos primeras ecuaciones. En el video 2 vimos conceptualmente cómo entendíamos la conservación de la energía, nosotros como esta relación entre los cambios de densidad de energía en un volumen y el flujo, ¿sí? O la integral del flujo de este vector de intensidad en la superficie que rodea ese volumen. Y en el video anterior, el último, estuvimos trabajando matemáticamente y algebraicamente las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento y la de conservación de la masa, y llegamos a esta expresión que nos relaciona la derivada temporal de la densidad de energía, ¿sí?, con el gradiente de este producto entre P y U. Nosotros habíamos llegado a la derivada con respecto a X, pero dijimos, bueno, vamos a generalizarlo para 3 dimensiones, y llegamos al gradiente de P por U, y decíamos, bueno, definimos la intensidad como P por U. Entonces, la idea ahora es simplemente demostrar que esta definición de intensidad hace que esta ecuación, que está acá, ¿sí?, se pueda reescribir en forma de esta ecuación, donde sabemos que esta ecuación es la conservación de la energía, y entonces esto también va a ser la conservación de la energía, ¿sí?, pero donde nosotros introducimos la definición de intensidad. Entonces, para hacer esto lo que tenemos que analizar, vamos a analizar esta ecuación diferencial que tenemos acá abajo en un volumen específico. Esto, si ustedes recuerdan o revisan la deducción de la ecuación de onda, nosotros partimos de una ecuación que tiene integrales, y luego, como las integrales son iguales, nos quedamos solamente con lo que está dentro de las integrales. Pero podemos evaluar esta ecuación diferencial que está abajo en un volumen determinado. ¿Por qué lo hacemos? Porque fíjense que acá nosotros tenemos la integral en un volumen. Y fíjense que tenemos la derivada con respecto al tiempo de la densidad de energía, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Nos falta solamente integrarlo en todo el volumen. ¿Para qué? Para ir de densidad de energía a energía, justamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a integrar esto en todo un volumen, ¿sí? Voy a trabajar acá arriba. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, si integramos en todo el volumen esta ecuación, nos va a quedar la integral en todo el volumen, ¿sí?, de el primer término, que es la derivada de la densidad de energía con respecto al tiempo, diferencial volumen, más la integral dentro del volumen de nuestra función, que es el gradiente de P por U, diferencial volumen, igual a 0, ¿sí? Acá, como el volumen no depende del tiempo, nosotros podemos tomar la derivada fuera de esa integral, ¿sí? No cambia nada. Entonces podemos reescribir esto como la derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen de la densidad de energía diferencial volumen. Y esto que está acá justamente es el primer término que aparece en la ecuación esta, ¿sí?, en la ecuación 3. Acá. Ahora, fíjense lo que tenemos en el segundo lado de la ecuación. Tenemos la integral en el volumen del gradiente de una función, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es, en términos generales, la integral en un volumen del gradiente de f diferencial volumen. Esto, por el teorema de Gauss, es igual a la integral en la superficie del producto entre f y el vector normal de la superficie, ¿sí?
lo que nosotros expresamos normalmente como directamente F diferencial S, ¿sí? O F normal diferencial S. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos el primer término de esta igualdad del teorema de Gauss por el segundo en esta parte, ¿sí? En lo que sería en este caso el gradiente de P por U? Bueno, nos va a quedar directamente P por U. Nos va a quedar, en lugar de la integral en el volumen del gradiente de P por U, nos queda la integral en la superficie de P por U diferencial superficie, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos directamente la expresión que está acá abajo. Y fíjense que podemos comparar el primer término es igual al primer término y el segundo término es igual al segundo término de la otra ecuación, solamente si nuestra intensidad es igual a P por U, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, obviamente cuando en los libros se define P por U, no se hace todo este recorrido, ¿sí? Porque si uno tiene como una base por ahí física más teórica, es como que cuando aparecen las ecuaciones se ve que es la conservación de la energía. A mí personalmente, y creo que es el caso de todos, no es tan evidente cuando uno ve en un lugar esta expresión que está acá, decir, sí, claro, la derivada de la densidad de energía con respecto al tiempo, lo que está a la derecha tiene que ser el gradiente de la intensidad. No resulta tan evidente, entonces me pareció bueno hacer como un recorrido más detallado. Pero fíjense que lo que hicimos entonces fue, bueno, ¿cómo entendemos nosotros la conservación de la energía? Y bueno, tenemos un flujo de energía que sale de este volumen, cómo cambia la energía dentro de ese volumen, y a partir de esa idea conceptual nomás escribimos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Y luego lo que hicimos fue agarrar las ecuaciones previas a la ecuación de onda, trabajar matemáticamente eso para llegar a una expresión que es la que está abajo. Y de vuelta, haciendo unos pasos matemáticos más, que sería integrar en el volumen, podemos hacer por analogía, ¿sí? Ver que las dos ecuaciones son iguales cuando definamos, o cuando definimos, mejor dicho, la intensidad como el producto entre P y U, ¿sí? Entonces, de esa forma es que podemos demostrar que si hacemos una definición de la intensidad como el producto entre P y U, se cumple la conservación de la energía. Es decir, ese producto entre P y U explica la conservación de la energía, que sería que ese vector P por U integrado en toda la superficie compensa los cambios de la densidad de energía dentro del volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Si la densidad de energía está tendiendo a subir, quiere decir que ese vector P por U apunta hacia adentro. Si la densidad de energía tiende a bajar, quiere decir que ese producto P por U apunta hacia afuera. Entonces, de esa forma, terminamos esta etapa, digamos, o este videito de poder demostrar de dónde sale la definición de la intensidad como P por U, ¿sí? Entonces, ahora en el video que sigue, que es un poco simplemente más cortito de unos pasos matemáticos, vamos a ver cómo en realidad, si queremos ver el módulo de la intensidad, que es lo que nos importa a nosotros cuando hablamos de intensidad y la relacionamos con la presión eficaz y demás, cómo en realidad de ese producto entre P y U nos quedamos solamente con el famoso parte real, el módulo de la intensidad, como un medio de la parte real de P por U conjugado, ¿sí? Que es operar matemáticamente a partir de esta definición de P por U para trabajar con el módulo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer a continuación, pero en esta serie de 4 videitos lo que hicimos fue
demostrar cómo la intensidad es ese producto entre P y U a partir de la ecuación de onda y a partir de una idea conceptual de lo que es la conservación de la energía. Así que bueno, esperemos que se haya entendido y seguimos en el que viene.